Rápidamente a esta porción de un salmo que el Espíritu Santo inspiró al rey David. Y aquí me llama la atención primeramente que hay un propósito para nuestras vidas. En el Señor no hay accidente, no hay casualidad, hay propósito. Primeramente, hermano, que seamos salvos. Segundo, hermanos, que podamos ser en esta tierra restaurado en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y que podamos tener comunión con Dios, pero también con la que tenemos al lado para los casados, con nuestra esposa, esposo y prójimo. Pero también, hermano, David expresa que Dios es misericordioso y cierra diciendo: no desampares la obra de tus manos. La obra más grande para Dios, la más gloriosa, es la creación del ser humano. Todo lo que usted ve en la tierra, Dios lo hizo para el hombre. Dios lo hizo para que señorease y reinase. Lamentablemente llegó el pecado y juntamente con ello la muerte y la perdición, la confusión del ser humano. Por eso muchos andan buscando por acá y por allá, porque no han encontrado para volver a entrar en comunión con Dios. Ese camino se llama Jesucristo. Ese camino se llama Jesús, a quien nosotros por mucho tiempo buscamos por otro lado. Y cuando encontramos el camino, al menos en mi sentir, no vuelvo atrás. No hay para dónde ir más que seguir adelante con Cristo. Dice: no desampares la obra de tus manos. ¿Alguno aquí siente que Dios lo ha desamparado? ¿Sabe qué nos hace sentir desamparados? Cuando entra el pecado al hombre. Hay un problema, hermanos, en el ser humano, que no quiere obedecer a Dios. ¿Cuántos obedecen a la palabra de Dios? En partes. No, lo que nos conviene lo tomamos, pero lo que no hay para la otra. Y ahí es donde empieza el problema con Dios. Ahí es donde empieza, hermano, que por más que busquemos a Dios, como que las cosas no se acaban de aclarar. Problemas y problemas y problemas. Y va 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Hermano, y ya parecen vidas que estuvieran ya en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque somos rebeldes a los mandamientos de Dios. Dice, hermanos, el libro de Efesios, en su capítulo 2, verso 10, a su nombre. Yo estoy muy contento, porque Dios ha sido bueno. Hermanos, dice la palabra que fuimos nosotros hechos para gloria del Señor. Dice la palabra de Dios que fuimos creados para andar en las obras que Él preparó de antemano para nosotros. La palabra dice que Dios nos llamó, hermano, para que anduviésemos en la obra de Él. La pregunta es: ¿qué realmente es lo que estamos haciendo? Estamos caminando en esas obras que Él preparó de antemano para nosotros. Porque alguien habla del destino. Es que tenemos un destino trazado. No, hermano. O muchos creen en la suerte. Dios, hermano, desde el vientre de nuestra madre, dice la Biblia que sus manos nos formaron. Dice pues Job que como cuajada me formaste. David dice que tú formaste mis entrañas. Y desde ahí el Señor, hermano, nos formó para la alabanza de su nombre, para que anduviésemos en las obras que Él preparó de antemano. Por ejemplo, yo siempre hablo de mi testimonio. ¿Cómo es que hasta los 43 años me alcanzó Dios? Y ahí, hermano, me mostró su propósito, para qué me llamó Él. Había un propósito en mi vida, ¿no? Y muchos años me rebelé, pero al final entendí, hermano, que Dios me había llamado con un propósito. Y poco a poco, hermanos míos, lo voy entendiendo. El libro de Jeremías, en su capítulo 18, hay una enseñanza que el Señor le dice a Jeremías que se vaya allá con un alfarero, alguien que trabaja, que hace figuras
con el barro, con la tierra. Y en el capítulo 18 de Jeremías, en su versículo 6, dice pues este capítulo: la señal del alfarero y el barro. Y Dios le dice a Jeremías en el verso 2: levántate y vete a casa del alfarero. Alguien que trabaja con lodo y que hace, por ejemplo, para las que guisan ese conchito, ese pollito, ¿no? Cuando lo hacen en esas vasijas, ¿no?, de barro, o cuando se cuece frijol en esa. Ahorita ya todo es digital, hasta el café te le pone a la máquina ahí, le programa y ¡pum!, café a la marucha, ¿verdad? Y todo es a la marucha, ¿no? Y a ver, pensamos que el hermano que vino hoy, pues ya se convirtió, quizás se arrepintió, pero no ha habido la conversión. Es un proceso, hermano, el cual a cada uno nos puede llevar hasta que Dios venga, porque siempre va detallitos. No hablo de pecados graves, de muerte, hablo de detalles que tenemos como seres humanos, ¿no? Pero aquí el Señor le muestra a Jeremías y le dice que se vaya a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y luego en el 6 le dice: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero. Aquí habla en el 4: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Decía David, ¿no?, que guardara la obra de sus manos. Dice, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. A veces pensamos que venir a Cristo es: ya llegamos, ya estamos aquí, y es pura bendición. No, más cuando usted se le atreve a empezar con el pastorado. Ahí es donde usted va a sentir. Si supiera cuántas veces yo, pues no quejándome, sino pidiéndole desde su fuerza: Señor, ayúdame. Mira que estamos haciendo lo mejor que podemos, pero las cosas no se dan, hermano. Y es de esa manera como el Señor nos tiene de la orejita, para que reconozcamos que separados de Él nada podemos hacer. Entonces aquí dice: según le pareció mejor hacerla. O sea que el Señor siempre va a querer mejorar nuestros caminos. Yo no sé qué tiempo lleva usted en Cristo. Yo le he dicho cuánto llevo, hasta lo tengo contado por días, por semanas y por días, porque yo no recuerdo otra fecha más que esa cuando Dios me alcanzó. Una fecha que marcó mi vida, y hasta ahorita, y de lo que hice ni me acuerdo. Si maté, si robé, si yo no me acuerdo. Sé que la sangre de Cristo me ha limpiado y me da paz. Y aún en Cristo, si peco y me humillo, Dios me perdona. Claro que a veces las consecuencias llegan, pero el perdón ahí está a la mano. ¿Quiénes dicen amén? Pero Dios, hermano, usted y yo no somos de oro. Alguien dice: si nos hubieran hecho de diamante. Si siendo del polvo de la tierra, a veces como que se nos sube la arrogancia, la soberbia, y que somos de tierra. Si fuéramos de plata, si fuéramos de oro, si fuéramos de, hermanos, de diamante, como aquel que le llaman el diamante negro, porque tenía mucha paga y mucho pegue, ¿no? Entonces, hermano, qué bueno que Dios nos hizo de la tierra, ¿no? Y dice la palabra: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Entre más que opongas a Dios, hermano, entre más nos opongamos a Dios, si Dios nos llamó con un propósito y no estamos caminando conforme al plan de Él, hermano, lamentablemente nos llegará la calamidad. Dios al hijo que ama, que dice, hermano, disciplina y lo azota, que significa palo, significa, hermanos, calamidad, enfermedad. No siempre es por eso, tampoco se espante, ¿no? A veces porque comimos algo mal y nos cayó mal. Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y Dios cumplirá su propósito con Israel, pero también con todo aquel, hermano, que lo ha llamado. Y aquí lo importante, lo que a veces no entendemos, a veces uno les demanda un poquito como pastor,
Uno debe ser el punta de lanza en la iglesia, ir adelante siempre. Ayer hubo un evento en Barrancamonte. No pudimos, no quisimos, no sé, pero somos tan comodinos que no podemos dar la milla. Tiene una vigilia para la otra semana de 6 de la tarde a 3 de la mañana. A ver cuántos van. Claro, la Biblia habla, hermano, de obras. Que conforme a nuestras obras, Dios nos recompensará. Dios, hermano, siempre nos va a demandar más. Y si nos resistimos, pues tristemente tendremos problemas con nuestro Hacedor. Y Él va a agarrar y nos va a dar otra porraciada. Como que aquí veo que no hay oración, no hay obediencia. Otra amasadita. A ver a alguien que le doble la manita. ¿No? Duele, ¿no? Ahora, ¿cómo nos va a agarrar el Señor? De otra forma, claro, ¿no? De otras. Porque, hermano, el dolor no solamente es físico. Hay cosas que nos pasan. O quizás nos están pasando porque las provocamos y nos están lastimando. Mejor fuera una cachetada que lo que me están haciendo, hemos dicho a veces, ¿no? Pero Dios, hermano, en su misericordia es nuestro Hacedor. Y Él nos está preparando. Cantamos Jesucristo y bonito se entona. Pero si hoy viniera el Señor, hermano, ¿cómo están nuestras cuentas? Hoy vamos a participar en la cena. Es algo que Dios manda que lo hagamos con reverencia. Que uno pueda andar de adulto, de fornicario, de tramposo, de ladrón y venir tranquilamente a tomar. No puedo. No tengo derecho a entrar porque mi inmundicia no me permite estar ahí. Por eso la palabra manda que meditemos sobre vuestros caminos, porque por ellos muchos están enfermos o muchos ya murieron, porque indignamente, porque me da pena que el pastor vea que no voy a pasar, ni que yo fuera Dios, hermano. Y esto, hermano, es algo delicado, es de honra, es de comunión, es estar con Dios mismo, hermano, es comer su cuerpo, beber su sangre, es un simbolismo que por nosotros fue derramado, pero tenemos que hacerlo, hermano mío, con mucha reverencia. ¿Cuántos han sido dóciles a la palabra de Dios? No. Siempre resistencia a la palabra de Dios, siempre resistencia a servirle a Dios. Qué bueno por aquellos que ya entendieron, pues, que mejor es servirle a Dios que al mundo, ¿no? Claro que hay que trabajar, pero todo tiene un tiempo, como la palabra lo dice. ¿Quiénes dicen amén? Isaías 45, a su nombre. 45, 9. Aquí hay un pleitista, mire, con su Hacedor. Porque hay gente, bueno, el mundo es vanidoso, ¿no? Hay gente que está en contra, pues, de cómo lo hizo Dios. Algunos se injertan en unas partes del cuerpo, ¿no? Porque no les gustó como Dios lo hizo, ¿no? Algunos se ponen un poquito más de pompas, otros de senos. Y el hombre siempre le anda metiendo mano a su propio cuerpo, ¿no? Cuando es el templo del Espíritu Santo. Y aquí hay un asunto entre su pueblo y Dios. Y dice en el verso 9: ay del que pleitea con su Hacedor. Hermano, ¿quién lo hizo a usted? ¿Quién lo hizo? El mundo allá afuera dicen, pues, que venimos de la generación del mono, bueno, de los. En su tiempo quizás nosotros pensábamos igual, pero ahora sabemos que alguien nos hizo, ¿no? Conciencia y conciencia. Y dice, hermanos, el tiesto, que significa la vasija, con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? O tu obra no tiene manos. Pregunta, en otras palabras, como que no te quedó bien. Así a veces, no es que aquí esto, Señor, que yo ame al que me ofendió. ¿Dónde, Señor? Yo he visto casos, hermanos, y a veces me sorprende. Hombres de Dios, pastores, que se enojan, pero que no perdonan. No, este me lo va a pagar. Yo le he oído y digo, Señor, si hasta está más viejo en edad que el servidor y en el evangelio. No, es que yo,
Oye, hermano, pero la palabra no dice eso. No, pero es que habló de mí, habló mal de mí, no debe ser así. ¿Cómo? Hermanos, no aguantamos nada. Si Dios manda que amemos a los que nos aborrecen, tenemos que... Este varón de aquí nos demandó otra vez allí del ayuntamiento. Va a ir el martes a contestar, pero no pueden ir a pelear con él. Sí les puedo decir su verdad de frente, porque sí tengo motivos para decirles, pero nunca faltar el respeto, nunca mentarle a su mamá o menos levantarle la mano. Mi pleito no es contra el demonio que lleva esa paz, reprendemos el nombre de Jesús. Y es Dios quien pelea por nosotros. Pero he visto casos de gente que no perdona. Y Dios nos demanda que perdonemos. Y si Él dice que no lo hacemos, estamos como este barro, ¿no? Que no queremos, hermanos, sujetarnos a lo que Dios dice. Entonces, aquí había una discusión entre la obra y su hacedor, ¿no? Entonces, bueno, hermano, que meditemos y que leamos la Biblia, que nos congreguemos, que oigamos el consejo, porque el sermón usted lo termina allá afuera. Yo aquí le doy la palabra, y si algo le faltó, pónganle más textos, si quieren más textos, ¿no? Paralelos. Y allá afuera, cuando usted lo hace, es cuando dicen que ahí viene el rema de Dios. Cuando se dice, ama al que te aborreció, paga al que debes, ahí es cuando ya estamos en paz, ¿no? Cuando ya cerramos la palabra, vivimos la palabra. Dice la segunda carta, y con esto cerramos para pasar a la segunda de Timoteo, en su capítulo 2, verso 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Esto está precioso. ¿Ya lo tienen? Ahí tiene en la pantalla el tema y el texto base. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: pero el fundamento de Dios está firme, es Cristo, la palabra. Teniendo este sello, 2 puntos. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cuántos son del Señor, hermano? ¿Cuántos son de Cristo? Bueno, pues Dios, usted puede decir amén y pueda que no. Puede que usted diga aleluya, hasta se goce en la alabanza, pero no obedece. Entonces usted no es de Dios. Como decía, ¿dónde está mi honra? ¿No? Reclamando Dios, ¿dónde está? Porque dice que hoy tu Señor y anda haciendo otras cosas. Y dice, conoce el Señor a los suyos. Y uno se da cuenta, cuando alguien fue tocado por Dios, es que se empieza a meter con Dios, y aunque vengan arroyos, vengan ríos, sigue, porque sabe que es el Espíritu Santo quien lo va llegando, lo va guiando. Pero cuando no, pues ahora sí, mañana tal vez, pasado quién sabe, y una tibieza, hermano, que se manifieste, que si Cristo viniera, se quedan los tibios, dice la palabra, no yo. Y dice, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cuántos son de Cristo, hermano? ¿O usted quiere ser del otro, del diablo? Porque no hay dos señores. O somos de Cristo, hermano, o somos del diablo. Yo quiero ser mejor de Dios. ¿Quién dice amén? Pero también quiero que Él vea mis frutos, que Él vea mi cambio como hijo suyo. Y dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y dice la palabra, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros, ¿qué, hermano? Por ejemplo, en su casa. ¿Qué hay en una casa? Bueno, en su humilde casa hay estacionamiento, sala, con comedor, cocina, baño, todo lo demás. Casa que vendió Dios hace más de 30 años. Antes que viniera, pues que lo sacó de aquí, no, antes que ya lo tenía, le aclaro. ¿Qué hay en una casa? Mi esposa tiene su trinchador bonito ahí, ¿no? Ahí tiene unos
que más bien el temblor lo estaba acabando la vez pasada cuando hubo temblor. Y ahí tienen pues sus vasitos de cristal que de repente me lo saca y me presenta uno con su hielito, lo que sea. Pero allá donde está la revoltura, pues de plástico, de todo, ¿no? Bueno, pero caminamos más adentro. ¿Qué hay en un sanitario? Son cosas que están... Hablamos de la casa. ¿Qué hay en un sanitario? Bueno, está la taza, ¿no? El lavabo, la regadera si tiene, si no hay que dejar su cubeta con agua, pero hay agua ahí, ¿no? Está el papel de baño. No, el papel, ¿para qué sirve? Por eso, hermano, no, igual es la iglesia. Yo no sé, hermano, si usted quiere ser alguien que sea para honra de Dios, no, o para un uso vano. Me refiero a que como casa de Dios, hermano, no estoy hablando que sea malo lavar baño, sino estoy hablando de la casa, que en una casa hay cosas que uno honra, que este vasito me gusta y lo guardo. Dios es igual. Conforme seamos formados, no es igual hacer un vaso de cristal que hacer un vaso de plástico. ¿Usted cuál valora más? ¿El de cristal o el de plástico? Y fue más fácil hacer el de plástico, por donde quiera hay. Entonces cristianos tibios por donde quiera hay, pero de cristalitos, pero cristal, por eso no es el que se quiebra cada rato. Entonces comparamos, hermano, aquí entendamos, hermano, cómo nos está formando Dios. Yo quiero ser un material bueno que soporte las pruebas. Yo quiero ser un vaso para honra. ¿Usted qué quiere? Pues lo que quiera lo va a conseguir a través de su obediencia. Si usted se revela a la palabra, bueno, ya va a terminar lavando, va a terminar con papel de baño, a lo mejor, no sé, hermano. Pero si yo honro a Dios, yo me voy levantando, puliendo. Se refiere a eso, que en una casa no hay cosas, hermanos, que no tienen valor, ¿no? Conforme a el precio con el que nos hicieron. Decía, usted no puede comprar una copa de oro con una copa de plata. Y el oro, para que fuera oro, ¿qué le hicieron? Lo pasaron por fuego hasta que el alfarero, los febres, se mirara ahí, ¿no? Entonces a veces no queremos, no, mejor yo quiero ser de plástico, porque de plástico es más fácil. Yo no quiero ser de oro, porque el oro lo tienen que poner en fuego hasta que saque todo lo que nos sirve y quede como algo brillante. A veces no queremos el proceso, no queremos que el Señor nos forme como Él quiere, y por eso dice la palabra, pero en una casa grande no solamente hay principio de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Es decir, dice la palabra que Dios preparó al impío para el día del juicio. Es Dios el que en su soberanía, si quiere, endurece y si quiere, lo ablanda. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué eres así? Pues porque a uno lo convierte y a otro no. Bueno, Dios sabe el por qué. Hay cosas que están dentro de su soberanía, y Pablo dice, son cosas insondables que solamente Dios sabe por qué endureció a Israel. ¿Por qué Él pudo haberlo convertido? ¿Por qué no me convirtió a los 20 años si Él era un impotente? ¿Por qué no? Bueno, a los 20 que se hubiera caído a los 30. Ya a los 40 pues llega uno ya más maduro, ya más consciente, ¿no? Entonces, hermano, el punto aquí, hermano, es si estamos permitiendo que el Señor haga esa copa de oro, ¿no? Para su gloria. Si usted dice, yo quiero ser de plástico, Señor, no me quiero meter mucho contigo. Bueno, a lo mejor ni salvo sea. Hermanos, tenemos que permitir, como dice el apóstol Pablo, así que el 21, y aquí viene el punto. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ser instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto ¿para qué? El que se mete con Dios, aquel que vemos su perseverancia, su honestidad, su honradez, allá empieza en la puerta.
Ya después ya que pase a orar, ya después a predicar, y si hay pastorado que se envíe como pastor. Así ha sido aquí, hermano, porque así lo demanda la palabra de Dios. ¿Quién dicen amén? Así que, hermanos míos, vuelvo al Salmo 138:8. Grábese en su corazón que Dios lo llamó con un propósito. Y hermanos, la mies sigue siendo mucha, ¿no? Los obreros siguen siendo pocos. La cosecha está preparada, pero faltan obreros. Falta gente que se meta a servirle a Dios. Entonces, hermanos, Dios nos llamó con un propósito, ¿no? Y David le pide que no desampare la obra de sus manos. Lamentablemente es el hombre el que desampara, el que se aparta de Dios. Dios, hermanos, por más pecadores que seamos, si le buscamos, dice la palabra que Él es grande en misericordia para perdonarnos. Así que, hermanos, en esta mañana, esta es la reflexión de la palabra. Uno, que Dios lo llamó con un propósito. ¿Sabe cuál es el primero? Volverle la comunión que un día tuvo el hombre con Jehová allí en el huerto del Edén. Esa comunión que a través del pecado el hombre la perdió. Dios quiere que nos volvamos a nuestro Creador a través de Jesucristo. Pero también aquí Él quiere que usted tenga un corazón limpio, que su matrimonio sea un matrimonio restaurado, donde los niños estén viendo a papá, no de las greñas o discutiendo, sino viendo cómo se postran para adorar a Dios, ¿no? Dios, hermano, tiene buenos pensamientos para nosotros, ¿verdad? Y ante todo, hermano, volver la comunión con Dios, que vive en paz aquí, hermanos, que prosperemos como la palabra dice, hermano, que tengamos salud, pero ante todo que cuando Él venga nos vayamos con Él. Él promete que allí en las nubes nos recibirá. Él promete que este cuerpo corrompido no sube, seremos transformados para entrar en gloria con Él. ¿Quiénes dicen amén? Así que en esta mañana, hermanos, vamos a pasar a la administración de la cena. ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a orar por esta reflexión de la palabra, a pedirle a Dios que nos ayude a guardarla, a atesorarla, a vivirla. Padre, te damos las gracias.